Testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles. Para donde quiera la señal esté llegando en este momento, que Dios bendiga a cada familia, a cada hogar. Aquellos que se dan cita para estar con nosotros, qué bendición. Saludos a todos en gran manera, los queremos mucho y estamos felices y contentos porque ya estamos nuevamente en contacto con nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Qué bendición que a través de la palabra de Dios, Dios nos habla y nosotros podemos escuchar su voz. Es una bendición. Así que bendiciones a todos aquellos, saludos a todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros allí en el Facebook, como también allá en el satélite. Que Dios bendiga esos hogares, que grandemente, donde quiera la señal esté llegando en este momento, y también allá en El Salvador, que Dios los bendiga grandemente. Me da gusto que verdaderamente estén viendo la hora del poder. Es una bendición, que el Señor los bendiga grandemente. Así también agradecemos ahí a todos aquellos que dan cita en TV Latino, Visión 2020, que Dios los bendiga allí en el Facebook, escuchando la hora del poder, y me da mucho gusto eso. Hermana Ruth, que Dios la bendiga grandemente. Saludes a toda la familia. Así que sean todos bienvenidos y agradecemos a Dios por la bendición de la vida. Y le damos la bienvenida también aquí a nuestro hermano Benedicto. Gracias. Que Dios lo bendiga, mi hermano, y que el Señor en esta tarde nos pueda usar. Qué alegría, qué gran gozo nuevamente venir y compartir con cada uno de ustedes los principios que Dios ha dejado en su bendita palabra. Así es. Nos trae mucha esperanza, mucho alivio, pero también no solo es esperanza y alivio, sino también que nuestras vidas puedan ser transformadas por ese poder divino, por el poder de la palabra de Dios. Importante el tema que tenemos ahora. Qué bendición. Muy importante. Bueno, el tema de hoy es un tema muy maravilloso, que yo creo que ahí estamos toditos encerrados. La relación entre el carácter y el legalismo. Oiga, al estudiar el tema me sorprendí, porque de verdad caemos en el legalismo y ni cuenta nos damos. No nos damos cuenta. Eso es lo triste, que ni cuenta nos damos. Y por eso qué lindo que Dios nos saca todas estas cosas a la luz para que nosotros entendamos lo que significa el legalismo. Y es otra palabra rara. Otra palabra rara que viene allí que no la puedo pronunciar, la verdad. Pero bueno, vamos a ir al tema, porque este tema está maravilloso. Dice, existe la tendencia de caer en el legalismo frío, en los sentimientos ardientes y el ferviente individualismo. Oiga eso. Muchas veces, hermana Dina, nosotros queremos presumir de ser santos, de ser perfectos. Yes. Pero cuando nosotros queremos presumir, caemos en un legalismo frío. Y así es. O a veces caemos en sentimientos ardientes. Yo me he dado cuenta, yo tengo celo por la palabra de Dios. Y tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. Yo no digo que no. Exacto. Pero no con qué, no con sentimientos carnales, dice el apóstol, de eso vamos a hablar, ¿no? Correcto. Sino con sentimientos espirituales. Ajá. Y de un ferviente amor por los demás y no un ferviente amor por el yo, queriendo presumir, ¿verdad? Oiga, mi hermano, es que si nos damos cuenta, todas las cosas de Dios son, o sea,
no van al extremo ni tampoco es algo que se descuida, ¿verdad? Algo que nosotros decimos, tal vez que sí, si no, Dios no toma en cuenta o lo que sea. Y si lo vamos al extremo, Dios no nos va a tomar en cuenta. Todo eso es muy malo. Y eso vamos a aprender hoy, justamente. ¿Ya? Y vamos a hablar, hermana Dina, de algo tan importante en nuestras vidas. De hecho, los teólogos le llaman a este asunto el legalismo, y aquí hay una palabra que usted dijo que hoy vamos a aprender. Es una palabra que tiene que ver con alguien que también tiene un extremo, entre otras cosas. Pero bueno, mientras llegamos al punto, yo quiero decirles a ustedes, los teólogos dicen que este es el monstruo de dos cabezas. Así le llaman. Wow. El monstruo de dos cabezas. Y sí tiene razón, porque en la realidad, imagínese usted, este sí? monstruo lo lleva a la perdición y ni cuenta nos damos. Sí, o sea, tiene que ver con nuestra vida futura. Exacto. ¿Verdad que sí? Entonces, mucho. bueno, yo quiero comenzar, hermana Dina, lo que dice el consejo del apóstol Pablo a los colosenses. Gálatas 5, 16. Primero vamos a Colosenses. Colosenses, sí, Colosenses 2:20. Colosenses capítulo 2:20. Veamos lo que dice ahí. Vamos a Colosenses 2:20 para entender más un poquito el concepto. Colosenses 2:20 2:20 dice así. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os amonestéis, os sometéis a preceptos. ¿Cómo? 21. El 21. Tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Oiga eso. Vamos al 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosa que todo se destruye con el uso. Amén. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Oiga eso. Aquí el apóstol Pablo está hablando de ordenanzas, pero que esas ordenanzas que él está hablando aquí dice no tienen ningún valor. ¿No? ¿Verdad? Dice que siendo que habéis ya muerto a Cristo. O sea, el que está muerto en Cristo es una nueva criatura, es una nueva simiente, es una nueva regeneración. Y dice acá, ya moriste a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Es una pregunta. Como si aún pertenecieras al mundo, os sometéis a ordenanzas de hombres. ¿Cómo? Y él dice, no uses, no hagas esto, no tienes que hacer lo otro, no tienes que comer esto, no toques esto. O sea, una serie de ¿qué? De ordenanzas sin valor. Sin valor, así es. Todas esas cosas están destinadas a perecer con el uso, porque se basan en mandatos y enseñanzas de hombres. Así Cuidado es. con el legalismo, cuidado con, porque de ahí viene todo. El legalismo viene de ¿quién? De hombres. De hombres. Tales cosas tienen apariencia de sabiduría. Pueden decir, por ejemplo, hermana Dina, que el niño no corra en día sábado. Porque Dios se lo está viendo, aquí están los ángeles, cuidado con ese desorden. Miren, prohibiciones de hombres, pues exigen, esos son religiosos, dice. Imagínense, ¿no? Y dice, ahora él recomienda humildad, a veces tienen humildad y duro trato del cuerpo. A veces no somos duros. Sí, claro. Hermana Dina, una persona que es legalista es lo que él quiere ser en su vida, lo quiere ver en otros, porque él no lo tiene. Sí, así es. Eso es un legalista prácticamente, pero no tiene ningún valor, dice, contra los apetitos de la carne. Simplemente son pasiones desordenadas. Cuidado con eso. Por eso es la relación entre el carácter y el legalismo. Ahora, hoy sí entramos al verso. Ahora vamos a ir a Gálatas capítulo 5 y versos 16 al 17. Vamos a Gálatas. Fíjese lo que dice atrasito. ahí. 5, 16 y 17. 16 y 17. Bueno. Leamos. Ahora, dice así. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio y fornicación, inmundicia y lascivia. Amén. ¿Sigo? Bueno, ¿Sí? dejémoslo ahí porque Hasta son las ahí, obras ahí de la está carne, bien, ¿verdad? sí, ahí está. Pero si estamos hablando en el 5, El 16, 17. ¿verdad? Digo pues, vivid Ok. según el Espíritu. Miren el Vivir consejo, según el ¿cómo Espíritu. debemos de vivir? Así es, Según el Espíritu. Y no satisfagáis, dice, los deseos malos de la carne. Que es lo que hacemos mayormente, satisfacer los deseos de la carne. Así es. Porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y qué es lo que quiere hacer uno? Pero si os dejáis guiar por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, miren, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos indica? Que nosotros debemos de permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Así es. Si el Espíritu Santo guía nuestras vidas, ¿qué sucede? Ya no vamos a estar bajo la ley. Eso es lo que dice el Así apóstol es, Pablo. correcto. Entonces, ahora que hay algo... Aunque se oponen Aunque el se uno oponen, al otro, dice. porque sí se opone, ¿verdad? Sí, pero hay pleito. ahí es donde nosotros tenemos que permitirle al Espíritu que Él sea el que controle nuestra vida, ¿verdad? Amén. Entonces ahora vamos al significado. ¿Qué es legalismo? ¿Qué entiende usted cuando escucha la palabra legalismo o legalista? ¿Qué es lo que uno entiende? ¿Cómo identificar el legalismo en la vida cristiana cotidiana? Miren qué importante. El legalismo es la idea y la actitud del corazón que afirma que podemos ganarnos el favor de Dios y la salvación por nuestra obediencia. Oiga, Miren qué importante. Sí, hay que obedecer, pero hay algo más que obedecer. Y es lo que vamos a aprender hoy. Y aquí hay un nombre que yo creo que para ti va a ser nuevo. El nombre que es idéntico, que va muy relacionado con el legalismo, es el antinomismo. el antinomismo. Que es antinomismo. Y miren, que viene del griego, que significa contra la ley. Antinomismo significa que yo estoy en contra de la ley. Es antinomismo. Antinomismo. ¿Verdad? Antinómada. Es la actitud y la enseñanza de que podemos relacionarnos con Dios. Mire, creemos en Dios, creemos en el Señor Jesús y vivir en plenitud sin obedecer su palabra. Mire qué importante, sin obedecer sus mandamientos. Así Yo soy es. cristiano, un antinómano, que es, yo declaro al Señor Jesús como Señor de mi vida, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, pero yo vivo como yo quiero, como yo quiero. a mi placer. O sea, a lo que yo... Este es un antinomismo, un antinomita. Eso es lo que es esto. O sea, me relaciono con Dios y vivir en plenitud sin obedecer sus mandamientos, sin obedecer sus principios. Miren qué importante. Miren, un legalista que es, si guarda los mandamientos, pero es extremo, celoso, ferviente y ¿qué más? Es ardiente. ardiente. Por ejemplo, tenemos nosotros el ejemplo de los judíos. Así Ellos, solo para el mandamiento del sábado, hermana Dina, ellos tienen 330 leyes. Solo para el mandamiento del sábado. ¡Wow! Dentro de ellos, por ejemplo, es no prender fuego. Por decirles algo. Ya. Por ejemplo, ellos no manejan. No manejan, ni caminan mucho lejos. O sea, Ni ellos de caminan una u muy otra lejos. y ponen una serie de normas. O sea, eso es caer en un legalismo extremo prácticamente. Por eso. Y un antinomismo es aquella persona que es cierto, cree en la Biblia, cree en el Señor Jesús, pero vive a su manera. Vive a su manera. No obedece, no cumple. Miren, todos los puntos, los dos extremos prácticamente son malos. Entonces, hermana Dina, vamos a este comentario. Dice, Okay. la ley y el evangelio no como verdades antitéticas. ¿Qué es una verdad antitética? O sea, contraria, ¿verdad? Sino correlativas, dice. O sea, son armoniosas. ¿Verdad? Definitivamente. Así La ley es. y el evangelio no son antitéticas. O sea, que no se están en armonía, contradicen. no se contradicen. No se Esa es la contradicen. antitética es que no se Contradecir, contradice. así es. ¿Verdad?
sino que son correlativas que van, ¿Qué? van juntas, van a la par. Así es. Es como los rieles del tren. El tren no puede caminar solo en un riel, tienen que caminar en dos rieles. Los dos. Así es la ley y el evangelio. Okay. Entonces, de esto dice, se depende que la ley no prohíbe lo que el evangelio permite. ¿Verdad? Correcto. Y el evangelio no permite lo que la ley prohíbe. Por ejemplo, la ley te dice, la ley te enseña, el evangelio te dice no matarás. Así es. ¿Y la ley qué dice? La ley es la norma que te dice, ahí está el mandamiento, no matarás. Aquel que haga eso que dice, va a morir. Morirá irremisiblemente. Así es. Pero ahora, ¿qué dice el evangelio? El evangelio dice que la ley te lleva ¿a dónde? Te lleva a Cristo. A Cristo. Te lleva a Cristo porque Él es el único que te puede ayudar en el asunto de la violación que cometiste. Ahora, tú vienes a Cristo, eres ya perdonado porque vienes a Él, Cristo te perdona y ahora, ¿qué hace Cristo? Te libera ¿de qué? De la condenación de la ley. Ahí entra, porque la paga del pecado es la muerte, amén. Pero el regalo de Dios viene a la vida eterna, ¿verdad? Es la gran dádiva del Hijo de Dios. Así Entonces, es. ¿se dan cuenta que no hay contradicción? Dice, además, destacar la ley en la experiencia del cristiano no es incursionar en el legalismo. Mire, la experiencia de la ley. ¿Qué es la experiencia de la ley? Mis hermanos, yo sé que no debo de matar, yo sé que no debo de robar, yo sé que no debo de adulterar. Esa es una experiencia que yo debo de vivir todos los días. Así es. ¿Verdad que sí? Pero si yo, por ejemplo, ¿qué sucede con un legalista? Dice, por ejemplo, podemos ver nosotros, hermana Dina, por ejemplo, que muchos legalistas, muchas personas que son legalistas, ¿qué es lo que hacen? Si la ley te dice que tienes que ir a Jesús, ¿qué es lo que debes de hacer? Pues ir a Jesús. Ir a Jesús. Así porque es. Él te va a perdonar, Él te va a Así redimir, ¿verdad que sí? Así es. Pero ¿qué hace un legalista? El legalista dice que tienes que guardar la ley de tal manera con sus reglamentos y reglas, de lo contrario, estás en pecado. Mire que es un legalista. ¿Verdad que sí? Así es. Ahora dice acá, Jesús rechazó el legalismo de los fariseos, que conducía al cautiverio y al orgullo. Mire, Ahí está. ¿qué es lo que hace el legalista? Te pone reglas, hermana Dina. Ellos ponían preceptos, ponían normas que ni ellos podían llevar. Ni ellos mismos podían ¿Verdad que llevar, sí? así es. Solo por simplemente mostrar que ellos estaban por encima de todos. Había ¿qué? Orgullo en ellos. Orgullo. A la vez que destacaba que la ley les guiará al cristiano. Pero ahora bien, algo bien importante. Yo le hago una pregunta. En San Mateo, hermana Dina, San Mateo 5:18. Vamos a San Mateo 5:18. 5:18 dice así. Miren lo interesante del relato de San Mateo. San Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay una obediencia a la ley. Ahí hay una obediencia a la ley, hay un cumplimiento que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hay una declaración. Sí. Que es infalible. Eso es nadie así, nadie puede cambiar. Nadie puede cambiar eso. Nadie puede cambiar. Entonces ahora mire qué hizo Jesús. Jesús atestiguó su carácter inalterable y demostró que con su gracia puede obedecerla perfectamente todo hijo de Adán. ¿Con qué? Con su gracia. Con la gracia de Cristo. Con la gracia de Cristo. Por nosotros mismos, mi hermana Dina, no podemos guardar la ley. No, es que nadie puede guardar la ley. Nadie. Pero con la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo, sí. Nosotros lo podemos obedecer perfectamente bien con la gracia de Cristo. Por entonces, su que obediencia. hay que estar en Cristo. Así es. Ahora dice, los discípulos de Cristo debían buscar una justicia diferente a la de la justicia de los fariseos. No la justicia legalista, sino una justicia de ¿qué? Ellos eran legalistas y los judíos, ¿cuál era la enseñanza de Jesús? Que tenían que buscar una justicia emanada del amor. Exacto. No una justicia en la cual era prohibiciones. Exacto. Ellos tienen que buscar una justicia basada en el amor, basada en ¿qué? Que somos pecadores y que necesitamos ¿qué? Un mediador. Un mediador, necesitamos su gracia. Si querían entrar en el reino de los cielos, dice,
Dios les ofreció en su Hijo la justicia perfecta de la ley. ¿En quién? En Cristo está el cumplimiento perfecto de la ley. Así es. Si querían abrir sus corazones para recibir primeramente a Cristo o plenamente a Cristo, entonces la vida misma de Dios, su amor, moraría en ellos. Oiga eso. Qué bonito, ¿no? Así es. Uno abre su corazón para recibir a Cristo y ahora ¿qué sucede? Entonces la vida de Cristo que está en nosotros va a morar en nosotros. ¿Para qué? Para transformarnos a su semejanza. Esa es la manera como Dios quiere que nosotros tengamos la obediencia. Pero ¿qué sucede, hermana Dina, hoy en Así día? es. Recibimos a Cristo, Cristo muere en nuestros corazones, pero como dijo, la práctica de ¿qué? Del antinomismo, vivir a mi voluntad. Tampoco se puede. No se puede, ¿Verdad no que se sí? puede, ¿Verdad no que sí? se puede. Entonces, sigo leyendo, dice: por el don generoso de Dios poseerían la justicia exigida por la ley. ¿Qué era lo que exigía la ley? Que tenías que morir. Así es, ¿Quién la murió? paga del pecado de Cristo la muerte. murió por ti. Cristo murió para ¿Verdad que que esa ley, o sea, tuviera una salida. Hubiera una salida, porque ¿Verdad que sí? la verdad, si Cristo no hubiera venido a morir, Hubiera una oportunidad. exacto, ¿Verdad que sí? exacto. Por eso dice aquí, el cristiano obedece la ley de Dios no para impresionarlo. Eso es ¿Verdad que sí? muy correcto. No para impresionar, sino para honrarlo. Para honrarlo, ¿Verdad? así ¿Por qué es. obedecemos la ley de Dios? No Mira. para impresionar, no para decirle a otro, yo soy guardador de la ley de Dios, sino ¿para qué? Para honrar a Dios, el Para Creador. honrar a Dios. ¿Verdad? El que creó Así los es. cielos y la tierra, el que creó su santa ley. No en un acatamiento temeroso, ¿verdad? Sino en una sumisión agradecida y una gozosa lealtad. ¿Usted por qué guarda la ley, hermana Dina? Por amor. Amén. Por amor, es que mire, yo siempre digo y siempre yo creo que cada uno de nosotros debemos de saber y entender que no nos vamos a salvar porque somos obedientes, porque guardamos, porque obedecemos. No, es por la gracia de Cristo, porque todo ese amor y toda esa obediencia viene a través de la gracia de Cristo. Amén. ¿Por qué razón viene esa gracia? Porque Él mora en nosotros. Sí, por un porque lado, Él mora pone, con nosotros. Porque Él pone eso. Lo reconocemos como nuestro Señor. Así Ahora es el es. soberano en nuestras vidas. Y nos convertimos en ¿qué? En súbditos de En Él. súbditos de Él. Pero ¿qué dice el antidomismo? Antidomita. ¿Qué dice el antidomita? Dice, ok, yo te acepto, Señor Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Eso de la ley fue clavada en la cruz. Eso es lo que dice el Y así, antinomita. ese sí es un problema serio. ¿Verdad? Es como el mismo que dice, yo guardo la ley, yo obedezco, yo estoy en la ley, sí, yo sí la obedezco y esto, pero lo hace Legalista. porque lo tiene que hacer. Ajá. Porque Religioso. O sea, Eso es religioso, porque Dios lo manda y yo lo hago por eso. No Así lo es. hace por amor, lo hace porque lo tiene. No, a Dios no se le sirve así. A Dios se le sirve por amor. Ni hay que ser legalista, ni hay que ser antinomita. Exacto. Ahora, mire qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:24. Gálatas capítulo 5 y verso Vamos a 24. leer hasta el 26 también. Vamos a ver qué dice. Gálatas, nuevamente. Vamos a... A ver. Dice así. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está la clave. Ya no son legalistas. Ahí está la clave. Los que son de Cristo. Sí, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es una Y 26. clave. Y mire el 26 cómo lo remata. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso no es de Cristo, ¿verdad? Así es. Así es, así bien sencillo. Eso no es de Cristo. Entonces, miren, ¿verdad? estas son demostraciones de un legalismo. Miren qué importante. Dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Entre Así otras es. cosas, ya no vivo yo, vive vive Cristo, Cristo en en mí. mí. ¿Verdad que sí? Vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu y no somos vanagloriosos, no nos irritamos. Hermana Dina, qué importante es eso, ¿no? Eso es importante, ¿sabe? Y ahí yo digo que ahí fallamos todos, pero lo bueno es que en la realidad, y bueno.
Todavía hay bálsamo en Galaad. Ahí está el bálsamo, correcto. Porque la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si nos enojamos, pongámonos en armonía para que el Espíritu de Dios no se retire de nosotros. Mire el comentario. Encuentro muy significativo el hecho de que el legalismo es una demostración precisamente de la misma naturaleza pecaminosa. Mire, o sea, un legalista, ¿qué dice aquí? Tiene una naturaleza pecaminosa. Así es. No, sí, no puede ver de otra manera, sí? de otra manera. Que los legalistas condenan tan vehementemente a otros. Mire, un legalista siempre anda condenando a otro. Así siempre es. anda hablando mal de otro, anda hablando mal de las otras religiones. Ese es un legalista. Exacto. Y dice, he ahí, porque el legalismo es un pecado tan difícil de reconocer en nosotros mismos. Difícil de reconocer. Es que es difícil. Por eso es un monstruo. Por eso es un monstruo, porque no se puede reconocer. ¿Verdad? Los legalistas se sienten también por el hecho de que no son malos. Mire, ellos no son malos. Claro. No son malos, que al contrario, están defendiendo la palabra de Dios. Así es. Que nunca se les ocurre que su espíritu condenatorio puede ser tan pecaminoso como los pecados que condenan en otros. ¿Qué dicen los legalistas? Yo soy sincero, por eso te digo las cosas en tu cara. Eso es un legalista. Así es. Así Sí, es. es un pecado condenatorio, dice Claro, acá. es un pecado condenatorio. Mira cómo el legalismo y el antinomismo en realidad son en esencias el mismo mal. No obedecer la ley y vivir a mi manera, o ser demasiado legalista o condenatorio, es este lo el monstruo. mismo. Ese es el monstruo de dos cabezas. Ahí está. Así Pecadores, tanto uno como otro. Así es. ¿Verdad? Dice acá. Y las implicaciones de esto son inmensas para la vida cristiana. Sus implicaciones, hermano, tienen consecuencias eternas. Así es. Así Entre es. otras cosas, perdición. En Perdición. resumen, tanto el legalista como el antinomiano divorcian los mandamientos de Dios del carácter bondadoso de Dios. Tanto el legalista como el antinomiano, que es lo que sucede con él, divorcian lo que es la bondad de Fíjate, Dios, ahí, el amor de Dios. O sea, allí se divorcia porque, o sea, el legalismo con el antinomiano, ni como diga esa palabra, Antinomismo. no tiene nada que ver con la santa ley de Dios. O No sea, tiene nada que ver porque... la degradan. La ponen muy abajo. Así es, correcto. Y es así un trabajo muy sutil del diablo. Así ¿Verdad es. que sí? Ajá. Como se ha dicho, el legalismo y el antinomismo son de hecho gemelos, no idénticos, que No surgen idénticos. del mismo útero. ¿De dónde viene todo? Oiga, del mismo Viene de la misma matriz, hermanos. Ey, Básicamente, ¿no? oiga eso. Pero mire qué cosa más interesante, hermana Dina, que a mí me gustaría comentar en este asunto. Y bueno, hay tantas cosas, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la reforma pro salud, por ejemplo, mira, ahí nosotros, el legalista, ¿cómo lo pone? Como un conjunto de deberes, que eres un vegetariano. Si no eres vegetariano, no eres el reino de los Así cielos. es, así Una es. serie de ¿qué? De deberes, ¿para qué? Para impresionar a quienes, a otros, y también para impresionar a Dios. Ajá. Yo soy vegetariano y yo merezco tu favor. Mire qué gran mentira. Estamos Así cayendo en es. una trampa. Eso Así se llama es. legalismo. ¿Verdad? Dice bien. Antes bien, es una revelación más de un Dios. O sea, el mensaje pro reforma de salud, hermana Dina, dice, es una revelación. Es una Más de revelación. un Dios amante en cuanto a cómo evitar mejor las circunstancias tristes que resultan de decisiones equivocadas. Oiga ¿Qué es lo que eso. está diciendo Dios aquí? ¿Qué está diciendo la inspiración? Yo soy vegetariano y yo digo gloria a Dios por eso. Pero, por ejemplo, hay muchos que tienden ¿a qué? A justificarse porque son vegetarianos, Ajá. porque viven el mensaje de reforma pro salud y porque Dios no puede morar en un cuerpo donde se le ha introducido carne. Imagínense, eso es lo que es el legalismo. Ese es el Pero dice legalismo. acá, es una revelación ¿para qué? Para evitar mejor las circunstancias de la vida, para que no te enfermes. Mire, Exacto, es que ese es el propósito de Dios. ¿verdad? Para que no te enfermes, para que tengas toda la plenitud de la vida, si son 80, 90 años. Pero no es para que te justifiques porque eres vegetariano. No, pues es que eso no, o sea, ese no es el propósito por lo que Dios lo dejó. Así es. Porque Dios lo que quiere es que cada hijo de Dios tenga salud, como dice en Primera de Juan.
Tercero es amado, Juan, ¿verdad? tercero es Juan, Sí. amado, deseo que seas prosperado En todo. todas las cosas Así y es. que tengas salud. Para eso es, no es para jactancia. Es una revelación no divina. es para creerme que yo soy vegetariano, que yo no como esto, que yo no tomo eso. No, no es para eso. Es para salud, es para tener mejor entendimiento de las cosas buenas. Mire para de qué la Dios. Reforma Pro Salud. Contiene esas instrucciones de que apresurarán el desarrollo del carácter. Así es. Recomiendo, ahí está. Ahí Tú lo comes tenemos, ahí mire. lo que Mire. dice la Biblia, tus Ajá. hongos, tus Ajá. zanahorias y todo lo que tú ves ahí. ¿Qué sucede? Eso va a hacer que tu cuerpo esté más liviano, Sí, tengas mayor sí. lucidez para Sí, entender la palabra así de es, Dios. Para así eso es. sirve. Y no solo para eso, hermana Dina, sino también para tener una vida de servicio. Claro. Porque dígame usted, un enfermo podrá hacer un servicio a Dios, podrá, aunque quiera. Aunque una persona quiera. postrada en unas 10 ruedas, ¿cómo quiere hacer un servicio a Dios? Claro, aunque él desee. pues sí, aunque desee, pero no puede, ¿verdad? Eso es lo que quiere Dios evitar a través de sus instrucciones. Correcto, ¿Verdad que sí? correcto. Lo eso que es el objeto de redención y el propósito de la existencia. ¿Cuál es la redención? Nosotros tenemos que redimir nuestros cuerpos. Así ¿Cómo lo es. tenemos que hacer? Redimir. Cuidándolo, comiendo. No, ¿de no acuerdo? llevarlo a la muerte. Exacto. Ese es redimir. Yo siempre digo, mire, nosotros debemos desear morir como murió Moisés. Y ese hombre, dice la Biblia, que sus ojos, oiga, miraban tan lejos y no andaban 4 ojos, ¿verdad? Porque estos hombres comían saludable, como Daniel, aprendieron el consejo, y ese mismo consejo es el que Dios nos da ahora. Hoy son Lo consejos, mismo, recuerden, son consejos que el son Señor nos ha instrucciones, dado, pero no para es que jactarnos. no son una norma de instrucciones legalistas. No, ¿verdad? es para- Al contrario, es para que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida Exacto, física exacto. y en nuestra parte. Bueno, y es que mire, al comer de acuerdo a la palabra de Dios, como la Biblia nos enseña, sabe que el carácter se suaviza, ¿no? Porque en la realidad el carácter, cuando comemos carnes y comemos de todo, estamos bien agresivos, igual que el león, igual, ¿verdad? Tenemos problemas, ¿no? Así es. Entonces, Ajá. hermana Dina, cuando hablamos de nosotros de legalismo y antinomismo, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de dos de lo tendencias mismo, extremas. de dos cosas Extremas. Que iguales, nacen de la misma parecidas. matriz, sí, pero extremas. Así es. ¿Por qué razón? Hermana Dina, porque nosotros no hemos entendido el Evangelio. Exacto. ¿Qué es el Evangelio? Todos sabemos. El Buenas nuevas. Evangelio, buenas ¿Verdad que nuevas. sí? El Evangelio es vida. Entonces, hermana Dina, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una persona que es legalista, de una u otra manera, dice que tenemos que guardar la ley de tal manera, y bueno, ¿qué sucede? No ha entendido el Evangelio. No se ha entendido. Y aquel que vive el antinomismo, aquel que vive a sus anchas, tampoco ha entendido el Evangelio. Tampoco lo ha entendido. Entonces, ¿por qué razón? Y nuestro propósito hoy, nuestros hermanos, es que usted tenga una visión de lo que es el Evangelio, Así es. ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Mis hermanos, es conocer a Dios. El Evangelio Conocer al Dios son buenas justo. nuevas. O sea, el Evangelio es vida, porque el Evangelio trae perdón, trae gozo, trae alegría, trae felicidad. Es que muy obvio, ¿verdad? Oiga, es que Si a usted ese le es el perdonan Evangelio. algo, ¿cómo se siente usted? Feliz, Claro que sí. uno va a estar feliz y Todo contento. viene del perdón. Exacto. Pero tanto el legalista como el antinomismo, ¿qué sucede? No han conocido el Evangelio, no han conocido a Dios, porque saben una cosa, Dios es justo, hermana Dina. Dios es justo, ¿Verdad así que sí? es, Eso es lo que es así el es. Evangelio. El Evangelio nos dice que Dios es justo. El Evangelio nos dice que Dios es santo. Pero también dice, al mismo tiempo, que Dios nos ama. Dios nos ama. ¿Verdad que sí? Dios nos perdona. Dios nos perdona, Dios sí. nos da nuevas oportunidades cada día, Pero ese también amor. el Evangelio dice que todos aquellos que no están viviendo conforme a los principios dados en su santa palabra, dice que también viene juicio. Viene un juicio, claro. ¿Verdad Pero que sí? Dios, con todo eso que Dios siempre nos alerta, antes, para que no lleguemos ahí, para Ok. que no caigamos ahí, esa es la Me bendición. gusta de Dios, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que Él no hará nada, sino Sí, antes antes de hacérselo saber a los profetas. a dice. los siervos de Dios, a a los sus santos siervos, hombres ¿verdad? de Qué Dios, lindo. prácticamente. Entonces Dios, antes de un juicio, ¿qué hace Dios? Antes de
decretar una sentencia. Alerta, ¿Qué es lo que hace Dios? alerta. Dios manda mensajeros, Así es. Dios manda programas como Así estos. es, así ¿verdad? ¿Para es, qué? correcto. Para que el pueblo de Dios Se regenere, pueda venga a conocerlo más. O sea, venga a tener este conocimiento. Ya con el conocimiento en mente, ya de allí ya depende de nosotros. Yo le digo a un hermano pastor, le digo yo, refutando el asunto de los mandamientos, le digo, ¿por qué no comenzamos con una primera experiencia? Le digo yo. Claro. Y me dice él, ¿cuál sería la primera experiencia? Yo le digo, amar, el quinto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice el quinto mandamiento de Dios? Honrarás a tus padres. Honrarás a tu padre y a tu madre para que en todo te vaya bien y tus días sean alargados. ¿Qué tal si no comenzamos por eso? ¿Qué tal si en este momento no hablamos a nuestras mamás? Y les digo, mami, ¿cómo estás? ¿Cómo ha amanecido tu día? ¿Tienes ya para comer? ¿Has comido? ¿No has comido? ¿Quieres que te lleve algo? ¿Qué es lo que le va a causar al corazón de tu mamá? Me dice, alegría. Ese es vivir el mandamiento. Claro, Y no estarlo así refutando. así Que es. eso ya fue clavado. Así ¿Verdad que es, sí? así Entonces, es. no hemos entendido el mandamiento, hermana Dina. Pero ahora, yo no sé. Vayamos ahí porque vea hablando de lo que estamos hablando, ahí en Romanos 9, 31 al 32. Romanos 9, capítulo 9, verso 31 al 32. Ok, vamos. Dice así: Mas Israel, que iba tras una ley De justicia. de justicia, Ujú. no la alcanzó. Óigame, el pueblo de Israel no Oiga. alcanzó la ley de justicia. ¿Se imagina usted? No alcanzaron. Los Nosotros guardadores de la ley. vamos tras una ley Y no la alcanzamos. que no la alcanzamos. No la vivimos. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Ahí Dice, está la pregunta. ¿por qué? ¿Por qué es? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Cristo Jesús. Oiga, mi hermano, eso está bien claro, ¿Qué ¿no? tenían que hacer los israelitas? ¿Qué tenía que hacer el pueblo judío? Hermana Dina, el príncipe de la vida, como usted lo dice, Dios encarnado en esta tierra, ¿qué tenían que hacerlo? Lo único que tenían que hacer era aceptarlo, aceptarlo en su corazón, honrarlo con lo que Él les había dado. Primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál era? Para Amarás ellos. al Shema, Señor. el Shema. Ajá. Oye Israel, Dios. Mire, Jehová. eso era lo que Uno es. Uno es. Uno Eso es lo que es. tenían que hacer. Pero ¿qué hicieron ellos? Bueno, Por eso se tropezaron, dice, porque en lugar de recibir al príncipe de la vida, a su gran rey, ¿qué sucedió? Desecharon a su rey. pero fíjese que pensando, tropezaron ahí, pero pensando bien eso, bueno, yo digo, estos hombres, pues no quisieron aceptar a Jesús como al Mesías, como el Mesías que estaba prometido. Pero ahora nosotros, hermanos, que ya ellos cayeron en esa trampa y nosotros que estemos cayendo en la desobediencia también, diciendo que no, que el Antiguo Testamento no tiene valor, que solamente el Nuevo, que esto sí y esto no. Estamos en un peligro tan grande de la misma manera que el pueblo de Israel. Pero el Señor, yo sé que el Señor nos ama mucho y Él quiere que cada hijo suyo entienda su amor. No lo salvamos porque vamos a ser legalistas o porque nos creemos que nosotros somos los únicos que vamos a salvarnos porque nosotros obedecemos los mandamientos. Tampoco. Nos vamos a salvar por el amor de Cristo que hay en nosotros, porque Él nos amó a nosotros primero y nosotros por agradarle hacemos su voluntad. Bueno, hermana Dina, pongamos un ejemplo. Bíblicamente, vamos a San Lucas capítulo 15, verso 11. Aquí está la parábola del hijo pródigo. Tú la has escuchado. Oh, ya. Una y otra vez. Aquí la tenemos. Aquí hay una historia. Ay, esta está Aquí buena. hay una historia, mire. Oye, Leámoslo. Capítulo San Lucas 3. 15, capítulo 15, verso 11. Y ahí es historia del 11 al 32, pero no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Dice Para así. comenzar, San Lucas capítulo 15, verso 11, leamos la palabra de Dios. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, mire, así 2 es, hijos. 2 hijos. Hermana Dina, de una vez le digo que uno era legalista. Y el otro era el dominio. Antinomismo. Antinominio. Antinomismo.
¿verdad? Antinomismo. Y el menor así de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Ahora Así vamos al es. 13, dice, sigamos leyendo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, Así a una es. provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Viviendo 14. perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y vamos, terminemos en el 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire qué condición. Miren qué punto más importante. Parémosle ahí un ratito. Entonces, esta es una historia. El hijo menor, aquí hijo el pródigo. contexto es la parábola, representa a los pecadores, dice, notables de la sociedad, porque era un hombre notable. Claro. ¿Verdad? Le pide a su padre que le dé su herencia adelantada. Y el padre bondadoso, ¿qué es lo que hace? Pues se lo da. Se lo da. Así es. Este hijo quiere las cosas del padre. ¿Sí? Era lo que quería. Claro, las era cosas lo que del padre. quería. Pero no quiere al padre ni a su autoridad. ¿Qué Nada. pasó? No quiere la autoridad ni quiere al padre. Lo único que quiere son. Hacer lo que se le da la gana. Este es que el antinomismo, el antinomita. Que él quiere todo su padre, acepta a Cristo como su Señor y Salvador, pero quiere vivir y hacer lo que se le da la gana. Así como él quiere. ¿Verdad que sí? Actúa como el tipo, dice, antinomiano, antinomita. Así actúa él. Antinomita, así es. Pero la historia sigue. El hijo menor se arrepiente. Ahí Así es. lo podemos leer nosotros. Así es. Luego de vivir en desorden, recuerde dónde estaba apacentando allá Los cerdos, puercos. y vuelve a su casa. Mire qué lindo, ¿no? Su padre le muestra gracia nuevamente, le prepara una fiesta y ordena matar un becerro engordado para celebrar que su hijo ha vuelto. Mire el gran deseo, del padre. Feliz que el hijo que se había descarriado, que se había ido por el mundo, ahora vuelve. Qué gran felicidad, qué gran Así alegría, es. ¿verdad que sí? Qué gran ejemplo para nosotros. Aquí viene el giro de la historia, aquí cambia todo. Ahí cambia. La gracia del Padre hacia su hijo menor hace que salgan a relucir las motivaciones del corazón del hijo mayor. ¿De quién? Imagínese. Del fariseo. Del ¿De fariseo. quién? Del legalista. El legalista. ¿Verdad? ¿Acaso eso no pasa con muchos de nosotros cuando creemos que Dios bendice a otros más que a nosotros? Bueno, el hijo mayor, que en el contexto de la palabra representa a los fariseos y legalistas, mire, Yes. se enoja con su padre. Se enoja. Y no quiere entrar en la fiesta. Mire, estaba enojado, estaba legalista. enojado. ¿Por qué? Pues sí. El porque cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo le va a estar haciendo banquete al hijo? Como uno que se fue allá, en cambio yo aquí te he servido, padre, he estado aquí puntualmente, he cuidado de la hacienda, he cuidado de tu patrimonio. ¿Qué es eso? Sí. ¿Verdad que sí? Así es. Pero el padre lo ama. ¿Ama a los dos? Claro, Claro el que padre sí. los ama a los dos. Sale a buscarlo, mire, estaba la fiesta, Ajá. sale a buscarlo y le ruega que entre para que se goce también. Que se Porque la goce fiesta de también. boda, Claro. la fiesta, no la fiesta La de boda, fie- perdón, la es la fiesta fiesta, pues, de ¿verdad? De su hijo, reconciliación, de ¿no? reconciliación. Así es. Este hijo mayor está molesto por cómo el padre administra sus cosas. Mire, después de todo eran de él, ¿verdad? Claro. Pero está molesto, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Es injusto, es un Gastando padre semejante injusto. dineral. Gastando en un banquete para su hijo menor. Imagínese. El hijo mayor siente que al haber sido siempre obediente, él sí tiene derecho a las posesiones del padre. Mire, fue obediente, él nunca Siempre. falló a su padre. Por eso le resulta injusto que su hermano menor pueda recibir los regalos de su padre. En otras palabras, el hijo mayor como el hermano menor anteriormente tienen en otras palabras, el hijo mayor como el hermano menor anteriormente también busca controlar las cosas del padre y vencer su autoridad. ¿Qué está buscando Está lo uno? mismo. Las cosas del padre, controlar las cosas del padre. Exacto. Y vencer, como ellos son, acuérdense, son privilegiados, vencer su autoridad y quieren, como que dice, retorcerle el brazo al padre para que Claro. ceda ¿qué? A sus caprichos. Exacto. Yo le hago una pregunta. ¿Podrá eso ser así? Que un hijo le pueda retorcer al padre para que acceda a sus caprichos. ¿Qué dice usted? Por No, ejemplo, hermana Dina. No. Un ejemplo. Si usted tiene una persona, un hijo suyo, que de una u otra manera, que tiene ciertas adicciones, digámoslo de esa manera, y que venga con usted, mira, yo quiero que me des dinero porque yo me voy a ir a tomar esto o a hacer lo otro, ¿usted complacería a esa persona?
Dice que no. ¿No? ¿Verdad que no le puede retorcer el brazo? No. Y eso es lo que querían hacer estos. Eso es lo que Tanto querían uno hacer. como otro. Sí, Mira, así es. los corazones de los dos hermanos eran iguales. Iguales, El mismo vientre, ¿verdad? El imagínese. mismo vientre. Ahí, por ¿Verdad? eso dice. El ¿verdad? legalista, Exacto. ¿verdad que sí? Eran Ajá. iguales. Ambos hijos estaban resentidos con la autoridad del padre. Pues sí, Ambos estaban resentidos. Los dos. ¿Verdad que sí? Y buscaban la manera de librarse de ella. ¿Ya? Imagínate. Los dos querían alcanzar una posición en la que pudieran decirle al padre lo que tenía que hacer. Yo le pregunto a usted, ¿le podrá decir uno a su padre biológico lo que tiene que hacer? Por supuesto que no. Ahora yo le pregunto a usted, ¿le podremos decir a Dios lo que Él tiene que hacer? Pues no, tampoco, menos. Dios, Menos. mata aquello, destruye aquello, porque está en contra mía, en contra del ministerio. No podemos. Es decir, cada uno se rebeló. Miren, los dos hubo rebelión. Cada uno se reveló. Así es. Así es. Pero uno lo hizo siendo muy malo y el otro siendo demasiado muy bueno. bueno. Los dos se rebelaron. Oiga, qué ilustración para el tema que tenemos. Amén. Qué ilustración. Los dos se rebelaron. Los dos, o sea, uno fue muy malo según, porque le dijo, padre, dame lo que mi herencia y me voy. Y el otro muy obediente en su casa, haciendo todo, según por amor, pero eso no era amor, eso no era amor. Era conveniencia. Esa era conveniencia. Bueno, dijo, ya se fue aquel, ahora lo que Todo queda es mío. es mío. Eso es lo único que estoy esperando yo, que se muera el viejo. Entonces, y cuando llegó el hijo se chasqueó. Se chasqueó. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó aquí? Óigame Imagínese usted, oiga, qué ilustraciones de Dios, ¿no? Y mire, por eso, mire, qué cosa más importante ahora, hermana Dina. Los dos estaban lejos del Padre. Los dos estaban lejos del Muy Padre. lejos. Muy lejos. Ambos eran hijos perdidos. Los dos estaban perdidos. Los dos Uno estaban en la perdidos casa, y uno en la otro iglesia, afuera. perdido. Exacto. Y los de afuera también perdidos. Y es afuera. Hermana Dina, ¿qué mensaje podemos nosotros recopilar de todo esto? Oiga, hermano, esto es para reflexionar. La verdad de las cosas, porque mire, aquí tenemos una ilustración tan clara. A veces tendemos nosotros, y a mí no me gusta escuchar eso cuando alguien dice, ay, ese borracho, ese drogadicto, ese acá. Cuidado. No me gusta oír eso porque digo, ¿El legalista? Dios mío, pero entendemos tan poco nosotros ¿El a evangelio? Dios, el Evangelio. Sí, no lo entendemos. Porque si supiéramos que ese borracho y ese drogadicto y ese que está tirado allí, también Dios lo ama. Amén. Lo Son su ama. creación. Sí, son sus hijos. Igual y que va yo. a llegar un momento en que esos que están ahí van a salir por la misericordia de Dios. Hermana Dina, y que no le extrañe que ellos van a entrar al reino de los cielos y yo no. Exacto, si la Biblia sí dice que Tenga los cuidado. borrachos y las prostitutas van delante de los fariseos. Miren la Oiga condenación, usted hermana eso. Dina. Entonces dice acá, los dos requieren el mismo antídoto, los dos. Los dos. Y mire, tanto el legalista como el antinomismo, en principio requieren el mismo tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Una visión de la belleza de Dios mismo y de su gracia gloriosa, Oiga. gratuita y valiosísima. Ahí está. ¿Qué es lo que necesitan? Que Eh, conozcan la belleza de Dios, su conocer gracia gloriosa, su gracia, su amor, su bondad. su trato, Ah. el ofrecimiento de perdón gratuito que Él nos ofrece a nosotros. Y es tan valioso para Cristo. Tanto el legalismo como el antinomismo se curan solo con el Evangelio. Solamente, no hay otra manera. No se Tiene puede. que venir. Ahora la pregunta es, hermana Dina, ¿nosotros estamos comiendo el pan del cielo, el maná del cielo? ¿Qué es el Evangelio? ¿Lo estamos comiendo como Cristo quiere que lo comamos? Ojalá, mi hermano, y yo sí le pido a mi Dios, de verdad, que yo creo que nosotros debemos clamarle al Señor, porque, oiga, qué fácil. La verdad, yo nunca había pensado lo que este tema de hoy me ha hecho reflexionar mucho, porque a veces nosotros creemos que porque tenemos toda la verdad, tenemos todo el conocimiento que Dios nos ha dado, y bueno, y creemos que hasta ahí, pero si no lo estamos tomando como la palabra de Dios lo enseña, que lo debemos tomar con amor, con bondad y creer que verdaderamente es de la manera que Dios lo ha dejado, no de la manera Amén. que yo lo puedo presentar a mi manera, no, es a la manera de Dios, ni es al extremo, ni tampoco decir, no, eso no, todo es en una armonía maravillosa. Amén. Como Es Dios lo ha una dejado. armonía. ¿Ya? Cruz, Evangelio y ley. Y mire,
debemos y necesitamos hablar siempre de la gracia de Dios, Ahí está. de sus mandamientos, sin desconectarlo de la cruz de Cristo. Ahí está, Esa sin es la clave. desconectarnos. Ninguno, ni la ley está separado, ni la gracia está separado, ni la cruz de Cristo está separada. Nada. Todo es está. el emblema de qué? Ayer lo dijimos, de misericordia. De misericordia. Este es el emblema de misericordia de nuestro Señor Jesucristo para el mundo caído. Sin embargo, dice, y esto nos conduce al segundo pensamiento importante presente. ¿Cuál es el pensamiento importante? Gálatas 5:16. Volvamos otra vez. Vamos a ir a Gálatas Mira. 5:16. Ahí es donde Pablo señala el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Y también destaca cuál es la solución. Gálatas 5:16. Ahí está el problema, pero también ahí está la solución. Dice Qué la lindo, palabra de ¿verdad? Dios. Dice así. ¿Verdad? Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Así Ahí es. está. Andad en Esa- el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La victoria sobre cualquier forma de legalismo proviene de aprender cómo andar en el Espíritu. Así es. ¿Cuál es la clave? Andar en el Espíritu. El problema es andar en la carne. ¿Y cómo debemos de conducirnos? Espiritualmente, no como a carnales, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Pues sí. Entonces ahora, Porque los deseos de la carne son contrarios. amén, hermana Dina. Así es. Entonces, tanto los dos estaban lejos del Padre. Los dos Y estaban estaban lejos. perdidos. Y los dos estaban perdidos. Ahí, y ahí. aún, y fíjese que hubiera parecido que el hijo mayor no. O sea, ¿por qué? Porque según estaba obediente. Oiga, por Mire, eso tenemos que mire, pensar Mire qué bien. importante es esto. Ahí tienes una razón de por qué el legalismo es tan terrible como el antinomismo. Imagínese. El antinomismo, que es el hermano menor, y el legalista, el hermano mayor, desean tener las cosas del Padre y vivir sin autoridad. Si vivir sin autoridad, o sea que O sea, vivir a mis anchas. Claro. Vivir sin autoridad, ¿qué quiere decir? Esta es la esencia del pecado. Mi hermana Dina, bien sencillo. La ley ya fue clavada en la cruz. ¿Para qué? Para que yo viva a mis anchas y yo me convierta en un pecador. Pues ¿Será sí. posible eso? eso no es posible. Eso es verdaderamente la raíz del pecado. Eso es. Eso es Vivir lo sin que es. autoridad. Vivir sin ley autoridad, es vivir sin ley. autoridad. Así es, correcto. ¿Verdad que sí? ¿Cómo vamos a decir eso? ¿Por qué vamos a pensar que la ley de Dios fue clavada en la cruz, que la ley de Dios ya está abolida, que la ley ya no tiene valor de ninguna manera? Esa ilustración de esos dos hombres. Ahí lo dice, más claro, le dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 20. 3:20, Sí. ajá, dice así. A ver, Romanos 3:20. sí. 3:20. Romanos 3:20 dice. Ese ni pensé que lo tenía acá. Ahí está. Romanos 3:20 dice. Leamos. Quebrantó y ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley. El fariseo, en este caso el Ahí legalista, está. No. él creía que era justificado por las obras de la ley. Ya, Dice. porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que estaba pasando con el legalista? Él guardaba la ley, él guardaba su Claro, padre, así tenía es. autoridad, reconocía la Ajá. autoridad, pero ¿cómo lo reconocía? Lo hacía, ¿por qué? Por obras. Por obras, No por por amor. obras, por no obras. tenía amor al Padre. No, Porque si hubiera es que tenido no amor al había. Padre, hubiera dicho, Padre, vamos a celebrar, Pues mi sí, hermano ha hubiera estado venido. contento ¿Verdad porque que sí? estaba ahí. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ahí pues Es no, que- verdaderamente este tema es un tema muy maravilloso y ojalá se que nos fue el tiempo, el hermana tiempo Dina. se nos fue, pero es importante que nosotros pongamos atención a este tema y que el tema nos pueda ayudar a recapacitar en dónde estamos y cómo estamos, que no vayamos a estar, como dice, ¿anti qué? Antinomismo. Antinomismo o legalista, ¿verdad? Porque ninguno de los dos está a salvo. Así que nosotros queremos estar como la palabra de Dios nos Amar enseña. a nuestro Dios Amar a nuestro sobre todas Dios las cosas. y a nuestro prójimo como a nosotros Amén, mismos. amén. Que el Señor los bendiga. Ore, mi hermano, termine Amén. con una Oremos, oración. gracias Señor por esta bendición de tu palabra. Gracias por darnos el entendimiento aún más claro, Señor, para que podamos nosotros conducirnos tal como tú lo deseas. Sí, Señor. Que tengamos ese carácter tuyo. Amén, Ese Señor. carácter no legalista ni antinomismo, sino un Sí, carácter, Señor. oh Dios, semejante al de Cristo, Amén, piadoso, Señor. bondadoso, Sí, lleno de Señor. amor y lleno de compasión.
Ayúdanos a entender los principios, Señor, que hoy nos has dejado, y bendice a nuestros hermanos a la distancia, donde quiera que ellos estén. Guárdalos y cuídalos, Señor, siempre de caer en estas malas prácticas. Amén. Como bien lo Señor. dijimos, es un monstruo de 2 cabezas. En Sí, Cristo Jesús lo agradecemos. Amén, Amén. y amén. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están